Aunque todas las magnitudes comparten un mismo planteamiento desde el punto de vista del aprendizaje, cada magnitud tiene sus propias peculiaridades y se aprende en momentos distintos. En esta lección profundizaremos en el aprendizaje de dos magnitudes que se estudian al final de la etapa primaria, la capacidad y el volumen. Para cada una de estas dos magnitudes comenzamos presentando los objetivos de aprendizaje, seguidamente damos detalles sobre la iniciación al aprendizaje de estas dos magnitudes y solo profundizaremos en dos aspectos perceptivos sobre ellas y en las técnicas de medición directa. Además, al ser dos magnitudes muy relacionadas entre sí, ponemos de manifiesto los parecidos y diferencias entre ellas para evitar que los escolares puedan confundirlas. Al igual que en la lección anterior, comenzamos presentando los objetivos de aprendizaje del volumen y la capacidad organizados en los 4 ámbitos siguientes. Percibir la magnitud y sus propiedades. Conocer, utilizar, transformar y hacer operaciones con unidades de medida. Conocer y utilizar procedimientos de medida. Y resolver problemas sobre medida de cantidades en contexto. Atendiendo a estos 4 ámbitos, los objetivos de aprendizaje de la capacidad son los siguientes. A diferencia de la superficie, magnitud que se presenta en la totalidad de los objetos físicos, la capacidad no es un atributo de cualquier objeto. Los escolares han de aprender que hay objetos que pueden contener a otros, es decir, servir de recipientes, de líquidos, granos, arenas, etc., y que esta cualidad es lo que identifica en ellos su capacidad. También deben aprender que hay cuerpos que no tienen la cualidad de ser recipientes. En relación con la unidad de medida, los escolares han de aprender que la unidad de medida de referencia para la capacidad es el litro y que sus múltiplos y divisores siguen el mismo sistema de múltiplos y divisores que el metro, pues sus unidades se corresponden con las del sistema decimal de numeración y se nombran con los mismos prefijos. Los escolares deben conocer y manejar referentes del litro, del medio litro, del tercio de litro, del cuarto de litro, es decir, deben identificar recipientes que tengan estas capacidades en el almacenaje y uso cotidiano de líquidos. También han de manejar unidades no convencionales como una cuchara, un plato sopero, un vaso, una jarra o una botella. En relación con los procedimientos de medida, los escolares han de aprender a utilizar métodos directos para calcular capacidades de recipientes, como por ejemplo, contar las cucharas que contiene un plato sopero, contar los vasos que equivalen a una botella o contar los litros que contiene un cubo mediante botellas. Los procedimientos de medición de la capacidad conllevan el aprendizaje de métodos de descomposición, recomposición, completación y llenado de recipientes. Centrándonos en la resolución de problemas, la capacidad de los recipientes está presente en el medio social. Por ello, la diversidad de problemas en los que hay que calcular la capacidad es muy amplia. Cabe destacar situaciones en las que es necesario determinar, por ejemplo, la capacidad de un estadio de fútbol, la capacidad de una piscina, los galones de gasolina que caben en el depósito del coche, etc. Estos problemas se plantean en la etapa primaria en versiones muy simplificadas. Por ejemplo, los escolares podrían resolver problemas del tipo siguiente. Se ha producido un escape de agua en la piscina municipal y se ha perdido la tercera parte del agua que tenía. La piscina tiene una capacidad de 200 metros cúbicos. ¿Cuántos litros de agua han quedado? ¿Cuántos se necesitarán para rellenarla de nuevo? En el caso del volumen, los objetivos de aprendizaje son los siguientes. En primer lugar, han de desarrollar una percepción sensible inicial sobre lo que es el volumen de objetos concretos, como una caja o un libro. Han de aprender a comparar y ordenar objetos según su volumen. Usualmente se habla del volumen de objetos sólidos,
pero también tienen volumen los líquidos y los gases. Por ejemplo, se habla del volumen de oxígeno que hay en una botella, como un atributo del oxígeno y no de la botella. Y es que en el caso de una cantidad de líquido o de gas, los escolares han de distinguir su volumen, es decir, cuánto ocupa el líquido, de la capacidad del recipiente que lo contiene, es decir, cuánto cabe en la botella. En la educación básica primaria se inicia el estudio de estas diferencias entre la capacidad y el volumen, aunque se extiende hasta la secundaria. Los escolares han de aprender también que el volumen y la capacidad de los objetos no son proporcionales a su superficie, es decir, que puede haber objetos con mucha superficie pero poca capacidad o volumen, y viceversa. En relación con las unidades de medida, los escolares han de aprender que la unidad estandarizada del volumen es el cubo unidad, lo que lleva al escolar a conocer el metro cúbico, sus múltiplos y submúltiplos, y a aprender que van de 1000 en 1000. Debido a que el volumen de agua contenido en una botella de 1 litro es 1 decímetro cúbico, los escolares han de aprender la relación fundamental entre volumen y capacidad, que es que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Sobre los procedimientos de cálculo, los escolares han de aprender métodos directos de cálculo del volumen, entre los que destacan 2: contar la cantidad de cubos unidad que componen una figura y emplear recipientes graduados en los que sumergir objetos. Como ocurre en el caso de la superficie, estos procedimientos conllevan el aprendizaje de métodos de descomposición, recomposición y completación de objetos tridimensionales sencillos, formados por cubos unidad. También han de aprender algunas fórmulas básicas de cálculo de volumen, como la del prisma. Además, han de estimar el volumen en casos sencillos. Entre los problemas contextualizados sobre el volumen que se espera resuelvan los escolares, cabe destacar las situaciones en las que es necesario, por ejemplo, calcular el espacio que ocupa una caja de cerillas o un edificio. También es interesante que los escolares construyan objetos que tengan un volumen dado, por ejemplo, que construyan una caja de cartón que tenga volumen 24 centímetros cúbicos a partir de una lámina de cartón plana de 7 por 8 centímetros.